Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas, alumnos de la Escuela de Catequesis. Avanzamos un tema más, tema conflictivo de la Reforma Protestante y la Reforma o Contrarreforma Católica. Como siempre, nos ayudamos de una presentación y básicamente vamos siguiendo el texto que les hemos dado, que preparó el Padre Daniel, bastante sencillito. Vamos a ver si ahora esto... Bueno. Se puede ahora. Pues no me deja. Ahora, por fin. Vamos allá. Muy bien. Aquí les he puesto las fotos, más o menos creo que alguna vez habrán visto todos, de los principales reformadores. Lutero el primero en Alemania, el que fundará el luteranismo. Calvino será el gran cismático, el que le dé el empujón y busque más directamente la separación. El Lutero en un primer momento no buscaba nada de eso. Zwingli, ya anterior también a Lutero, que enseguida se sumará a todo este movimiento para separarse de la Iglesia Católica, menos Simon en Zúrich también, que fundaron los anabaptistas, menos conocido, y otro importante, en primer lugar, un loco que tampoco buscaba en un primer momento el cisma, sino su capricho, salirse con la suya, y al final acabó encontrándose fuera de la Iglesia, Enrique VIII en Inglaterra con el anglicanismo. Nos centraremos principalmente en Lutero. Para entender esto hay que repasar un poquito la situación religiosa que habíamos visto ya a fines del tema anterior, fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Ya habíamos visto el escándalo de Aviñón, casi 70 años el Papa fuera de su sede, intentando sobrevivir entre las influencias de Francia y de España, el posterior cisma de Occidente cuando regresa a Roma, en el que llegó a haber 3 papas. Todo esto dejó al papado, digamos, muy mal visto en toda Europa, con un prestigio por el suelo. Precisamente en ese manejo que habíamos visto también del imperio, la política, la cristiandad que llamábamos, la relación entre el poder civil y el poder religioso, hizo que los papas se dedicasen más muchas veces a la política que a la religión. Eso mismo también les desprestigió. Sí, curiosamente, papas grandes mecenas del arte y se dedican a construir los grandes edificios que ahora todos admiran en Italia principalmente, sobre todo la Basílica de San Pedro. Son construidos por estos papas que les gusta vivir bien, vestir bien, y bueno, digamos, es la otra cara de la moneda, ¿no? Muy preocupados por estas cosas, es lo que estaba de moda, era el tiempo del humanismo, las grandes construcciones, pero todo esto suponía mucho dinero y les convierte en personas muy preocupadas del dinero. La curia igualmente se suma a estos proyectos artísticos, muy bonitos, muy vistosos, pero un poquito fuera o un bastante fuera de la misión de la Iglesia. Hay un carrerismo que llama hoy el Papa Francisco, no es un término propio de la época, en el que las personas religiosas del alto clero, que veremos después, buscan grandes puestos, grandes abadías, obispados. Hay un interés, ¿no?, por lo material, por el poder, completamente ajeno a la misión de la Iglesia, en este caso del papado y de la curia. Los obispos sucede lo mismo, son personas de alta alcurnia, de clases altas, que lo que buscan es acumular cargos, acumular poder, acumular riqueza. En la mayoría de los casos están fuera de sus diócesis, bien porque tienen varias diócesis,
O bien porque lo que quieren es estar en la corte, vivir bien, hacer la corte al rey, al emperador de cada país, o están metidos en la política. Hay cardenales que prácticamente son consejeros del Papa, están ahí metidos hasta las orejas, jalando mucho más de su país que de la Iglesia. Viven una vida, como digo, en la corte, cortesana, y una vida muy mundana. Viven muy bien, comen muy bien, visten muy bien, se preocupan de llevar las mejores telas de la época, algo completamente lejano al Evangelio. Frente a esta situación, ya veíamos el mes pasado, la semana pasada, perdón, hay un deseo de reforma. ¿Sí? El clero, por lo general, es muy numeroso y es muy ignorante. Hay mucha gente que se ha metido ahí sin vocación, simplemente por llenar la boca, por eso se dice con vocación, pero con B. Vivir bien, tener un cierto estatus que le permita sobrevivir. El no tener vocación supone pues que los votos, por ejemplo, el voto de castidad, de no tener mujer, en muchos casos son un salto a la bandera porque lo que quieren es vivir bien y entonces tienen su mujer, tienen sus hijos. No es gente preparada, no ha estudiado, no predican, celebran la misa una vez a la semana con las justas y se dedican a sobrevivir como buenamente pueden, lo que es el bajo clero, porque es gente muy pobre. Durante la semana sobreviven de lo que pueden, trabajan, son agricultores o son pastores, y cuando van a predicar no saben nada, no estudian nada, y lo que hacen es repetir supersticiones de que si se te cruza el gato negro, y cosas tan simples y tan tontas como estas. Y el alto clero pasa lo mismo entre los religiosos y entre los abades, los obispos, puestos religiosos importantes, ¿no? Están dentro de la clase alta, están vistos como una manera de prosperar, de salir adelante, de acumular prestigio y riqueza, completamente lejano del mensaje evangélico. Las costumbres están completamente relajadas, la gente quiere vivir bien, comer bien, tanto sacerdotes como religiosos y religiosas están ahí sin ninguna vocación. Son los segundones que se llama. El primero es el que hereda y el segundón pues le enchufamos de obispo, le enchufamos de canónigo en una catedral importante, le enchufamos de obispo, de abad, de abadesa, de priora, gente que no tiene vocación, metidos en conventos encerrados sin tener vocación, y claro, lo que se produce pues son situaciones bastante escandalosas, ¿no? También es verdad que no es así en toda la Iglesia. Si se produce precisamente esta reforma y hay este deseo de reforma, es porque también hay obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos que quieren vivir el cristianismo de una manera pura y auténtica, y son los que, escandalizados frente a esto, reclaman la reforma. Dentro de este movimiento de reforma, de exigencia, de vuelta al cristianismo, es como va a saltar la chispa del protestantismo, aunque después se va a mezclar con esto mismo, esos deseos de poder, de dominio. Esto mismo se va a mezclar en la reforma y va a saltar todo por los aires. Y lo que en un principio era un deseo de purificación de la Iglesia, de volver a los orígenes, se va a convertir en la ruptura, en la fractura de la Iglesia en Europa. El iniciador, ya sabemos, Martín Lutero, un sacerdote agustino, inteligente, profesor de teología, muy religioso, muy exigente consigo mismo, muy escrupuloso, muy preocupado por la salvación de su alma, tentado también incluso en el tema de la carne, él mismo lo dirá después, acabará metiéndose con una exmonja y morirá con grandes escrúpulos y cargo de conciencia de lo que ha hecho. Frente al tema de las indulgencias, veíamos esos papas constructores, en concreto León X, está construyendo la gran Basílica de San Pedro, en aquel momento la iglesia más grande en el mundo entero, y para eso hace falta mucho dinero. Piden apoyo de todas las diócesis, de todo el mundo. Se producen las peregrinaciones a Roma, donde la gente va con un deseo de purificación, y dentro de este deseo de purificación están las indulgencias.
en las que por los méritos de la Iglesia se perdonan los pecados después de la confesión y después de una limosna. La limosna puede ser bien para los pobres o bien para el sostenimiento de la Iglesia. El Papa empuja, el Papa León X, estas indulgencias como una manera de sacar fondos y, como se hacía normalmente, encargaban a determinados predicadores que prediquen estas indulgencias para que la gente se motive en ese deseo de purificación y den estas limosnas para el sostenimiento de la Iglesia. Ahí vemos que ya la intención empieza a torcerse un poco. Es Juan Tetzel quien exagera un poquito el tema de que precisamente porque das se te son perdonados los pecados, lo que a veces vemos ahora en muchas iglesias protestantes que nacieron de esta forma, que cuanto mayor sea tu ofrenda, mayor será el regalo o el milagro que Dios te va a conceder. Pues las cosas empezaron así. Lutero, como profesor de teología, cuelga las tesis en la Catedral de Wittenberg, que es donde él es profesor de teología, no con un afán de dividirse de la Iglesia, sino de hacer una denuncia a algo que él considera que lleva tiempo así y que está mal, y lo único que está buscando es suscitar un debate sobre estos temas, pero en principio él no tiene ninguna intención de separarse de la Iglesia, de fundar una Iglesia aparte, ni mucho menos. La situación se le va a ir completamente de las manos a Lutero. Esa conciencia escrupulosa que Lutero tenía, descubre estudiando el libro de los Salmos para explicarlo en las clases, que Dios no es un Dios como él pensaba, un Dios vengativo, un Dios como que va persiguiendo al fiel a ver dónde ha caído para condenarle, sino que Dios quiere salvarnos. Lo único que pide es que nos dejemos salvar nuestra fe, una fe entendida en Lutero principalmente como confianza. Aquí es donde Lutero se va a derivar. Y va a decir, lo que importa no son las obras, lo que importa es la fe que tú tengas en que Dios te va a salvar y Dios te salvará. Básicamente se reúnen tres solos y en tres negaciones de la doctrina católica. Solo Dios salva. En un principio esto es verdad, ¿sí? Pero hay una correspondencia de nuestra parte. Lutero dice, no, nosotros no podemos hacer nada. El pecado ha destrozado la naturaleza humana y somos incapaces de hacer ninguna obra buena. Claro, esto tranquiliza mucho mi conciencia. Entonces confía en que Dios te va a salvar. Lo que se ha ridiculizado la tesis de Lutero, él no la dijo así propiamente, ¿no? Peca fuerte, pero cree más fuerte todavía. Él no ha dicho esto, e insisto, esto se ridiculiza, pero la cosa va un poquito por ahí. No importan mis pecados, no importan mis faltas, lo que importa es confiar en que Dios me va a salvar, en que Dios es misericordioso, en que Dios me quiere. Hay algo de verdad en eso, pero claro, mi confianza en Dios, mi fe en Dios también se muestra, se manifiesta, como dice el apóstol Santiago, en las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras demostraré mi fe. Otro punto es, Cristo es el único mediador. Esto es verdad. Y por eso rechazamos todas las mediaciones eclesiales. Esto llevado al extremo quiere decir que el mismo Lutero no pinta nada. Entonces, ¿tú quién eres? Si Cristo es el único mediador, ya no hay ninguna iglesia. Y de hecho, bueno, lo que va a suceder es eso, que de una iglesia católica acabamos en 35.000 aproximadamente ahora iglesias evangélicas. En cuanto quitamos las mediaciones eclesiales, el mismo Lutero desaparece, Calvino desaparece, nos hemos quedado absolutamente sin nada. Entonces lo que estamos es llevando las cosas al extremo. Y la otra sola es la sola escritura. Si no hay mediaciones eclesiales, no existe el magisterio de la iglesia, no existe la tradición de la iglesia, yo me entiendo directamente con Dios. Esto a la gente le encanta, hasta ahora, incluso los mismos católicos. Yo me pongo mi altarcito, me entiendo con mi Señor de los Milagros, mi Señor de Uruguay, mi Virgencita de no sé qué, prendo mis velitas, me entiendo con Dios a mi manera, Dios me dice lo que yo quiero escuchar y hago con mi vida lo que me parece. Esto es muy cómodo, es muy práctico, me evita que nadie se meta en mi vida y por eso fácilmente esto ¡plum!, engancha con la gente. Se llamen protestantes, evangélicos o no se llamen nada de esto. La expansión, precisamente esta doctrina fácil, cree firmemente,
tú y tu familia serán salvos. Ha arreglado el problema. Esto es muy fácil y muy sencillo. Más todavía si lo utilizamos con estribillos, cantando. Las obras nos salvan, salva la fe, la confianza es lo que importa. Frases cortitas, frases breves. Esto es muy consolador, sobre todo para gente que estaba sufriendo mucho, que pasaba grandes penalidades, a la que se presentaba un Dios justiciero o castigador, que estaba todo el día detrás de nosotros. Pórtate bonito, que Diosito te va a castigar. Te dice, no, no, tú tranquilo, tú fe en Dios, ten fe en Dios y no te preocupes de más. Dios sabe que tú eres pobre, que tú eres miserable, que tú eres un pecador, que tú eres una basura, que tú no puedes hacer nada bueno. Confía en Dios, pídele perdón de tus pecados y vive feliz tú y tu familia. Serás salvo tú y tu familia. No te preocupes de mejorar el mundo, no te preocupes de nada más que de confiar en Dios. Canta a Dios, alaba a Dios y no te preocupes de otra cosa. Entonces, claro, esto en un principio a todo el mundo nos resulta muy fácil. Lutero fue muy hábil en el uso de los medios y los príncipes alemanes, que son los que le apoyan principalmente, van a meter mucho dinero aquí y van a utilizar la imprenta recién inventada y van a volantear todos los lugares con estos mensajes sencillos, cortos y breves, bien sea sobre esta confianza en Dios o bien sea para minar la confianza y el prestigio de la Iglesia. Volar todo lo que son mediaciones eclesiales. Será fundamental el apoyo político y militar de los príncipes alemanes que quieren sacudirse de encima al emperador, que en ese momento es Carlos V, emperador de España y todo lo que ahora es el centro de Europa. Ellos quieren sacudirse a Carlos V y quieren sacudirse también, digamos, el poder que tiene Roma sobre ellos. Quieren ser independientes, quieren que nadie les fastidie y esta es la gran ocasión para reventar el poder de España en toda Europa y el poder del Papa también en toda Europa. De hecho, el rey francés, que supuestamente es católico, va a ser el principal contrincante de Carlos V, que es el monarca español o el emperador prácticamente de toda esa época, que busca la verdadera reforma católica y evitar que el imperio se fragmente y que la iglesia se fragmente. Serán cardenales franceses los que promuevan la guerra de religiones, de los luteranos y protestantes contra los católicos. Luego todo se va a mezclar. Y luego el apoyo de otros dirigentes religiosos, como es en concreto el caso de Calvino, que va a ser el verdadero cismático. Él va a buscar y va a profundizar toda la teología para separarse de la teología católica. Y Enrique VIII, que decíamos antes, que en un principio empieza por un capricho de que quiere volver a casarse con Ana Bolena y mandar a rodar a su mujer anterior, y que nadie le diga nada o le lleve la contraria. La Iglesia va a reaccionar con el Concilio de Trento muy tarde. Por fin Paulo III, después de muchos problemas y de inconvenientes, va a tener también sus propios inconvenientes con el emperador Carlos V. En 1545 convoca con bastante retardo el Concilio de Trento. Va a sufrir muchas interrupciones, va a tener unos 4 primeros años, se va a interrumpir, va a morir Pablo III, van a venir otros papas que van a durar muy poco. En el 51 vuelve otra vez a abrirse el Concilio de Trento, 2 añitos, vuelve otra vez a interrumpirse por las guerras y por las pestes, y por fin Pío IV lo va a concluir en 2 años, 1562 y 1563. El concilio en la ciudad de Trento, al norte de Italia, una ciudad independiente, no era ni francesa, ni alemana, ni española. Estas cositas, incluso todo esto retrasó muchísimo el concilio, porque todo el mundo quería tenerlo en su territorio para poder hacer presión. Como vemos, hay mucha influencia política detrás. Principalmente hay 2 temas: los problemas teológicos que ha planteado la Reforma, o el protestantismo, mejor dicho, y la reforma de la Iglesia. Estos problemas teológicos se irán estudiando y surgirán los decretos de exposición de la doctrina que hasta ahora siguen actuales del Concilio de Trento. Y para la reforma de la Iglesia se hará un gran estudio de esta situación
que veíamos al principio de este tema, y se irán dando disposiciones disciplinares para ordenar la vida de la Iglesia. La doctrina básicamente se va a referir, uno, al tema bíblico. La Biblia no la puede interpretar cualquiera. Se define cuáles son los libros de la Iglesia, los libros, perdón, del canon de la Biblia, que se venían utilizando ya, pero la Reforma, buscando las diferencias, dice, no, estos libros sí, estos libros no. El Concilio de Trento define no solo los textos hebreos, sino lo que se ha ido viendo, lo que se ha ido utilizando, la Biblia completa, la Biblia de los 70, la Biblia griega, si lo queremos llamar así, y todos los libros del Nuevo Testamento, como llamamos ahora. Define la Vulgata como una traducción oficial de la Iglesia, precisamente veíamos se llamaba Vulgata porque estaba traducida al latín vulgar, que era lo que más o menos la gente entendía. Y prohíbe otras traducciones precisamente para evitar que el traductor sea traidor. Por eso se decía traductore, traditore, porque muchas veces el traductor traducía las cosas con una segunda intención para hacer decir a la palabra de Dios lo que yo quiero que diga. El otro tema importante es el tema del pecado original. El pecado original daña nuestra naturaleza, pero no la destroza completamente. Todavía tenemos libertad y por eso nos educamos en las virtudes, luchamos contra los vicios y aunque caemos, buscamos el perdón de Dios y volvemos a empezar. Por eso hay una disciplina, una vida ordenada, una ascesis en la Iglesia. El tema de la justificación y las buenas obras que veíamos antes, la necesidad de las buenas obras porque ellas demuestran nuestro esfuerzo de ser fieles a Dios. Luego es Dios efectivamente el que nos salva, pero nosotros acogemos esta salvación de Dios demostrándola en nuestras buenas obras. En concreto en los 7 sacramentos, que son las ayudas que Dios nos ha dado para superar esa naturaleza dañada, para recibir la ayuda, la gracia que Dios nos da, y con esa ayuda y esa gracia de Dios, corresponder a lo que Dios nos está dando, la salvación que Dios nos está ofreciendo. Los protestantes van a negar los sacramentos, para algunos queda solo el bautismo y la Eucaristía, pero la presencia de Jesús en la Eucaristía es durante la Santa Misa, después ya Jesús desaparece de esa presencia, otros se quedarán con un solo sacramento. La Iglesia afirma los 7 sacramentos fundados directa o indirectamente por Jesucristo para ayudarnos en los principales momentos de nuestra vida, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. Las disposiciones que va a hacer el Concilio de Trento para reformar la Iglesia y volver a la pureza original. El primer tema son los obispos. Los obispos, que me perdone Santo Toribio que le he tapado, aquí tenemos Santo Toribio, uno de los grandes impulsores del Concilio de Trento en toda América Latina, San Carlos Borromeo en Italia. Los obispos tienen la obligación de vivir en sus diócesis, de tener una sola diócesis, de no acumular más diócesis ni más prestigios eclesiásticos. Los obispos en cada diócesis tienen que fundar su seminario para una buena formación intelectual y moral de sus sacerdotes, tanto seculares o diocesanos como los religiosos. Las catedrales van a tener su colegio de canónigos que se van a dedicar precisamente al estudio de la palabra de Dios y de la moral y son los que van a enseñar. La catedral es donde está la cátedra, desde donde el obispo enseña. El obispo enseña rodeado por este grupo de sacerdotes bien preparados, que son los que van a enseñar a los sacerdotes en los seminarios y al pueblo de Dios. Por eso se va a exigir la predicación en todas las misas de domingo, en todas las misas de fiesta y se recomienda incluso las misas diarias para que el pueblo conozca. Por eso fue tan fácil la expansión del protestantismo, porque había una ignorancia total en el pueblo. Lo que ahora decimos, católico ignorante, seguro protestante, es lo que sucedió
en ese tiempo. Por eso se exige la preparación de los sacerdotes para que ellos a su vez puedan preparar al pueblo, que conozca bien la doctrina cristiana y no se dejen llevar por las supersticiones. Se pide la vida en común, especialmente para los religiosos, y para los sacerdotes diocesanos tienen que pertenecer también a una diócesis. Desaparecen lo que se llaman los clérigos, los curas vagos. Vago no porque no hagan nada, sino porque van vagando de un sitio a otro. Se promulgará también, será el Papa Pío IV y el último Papa que concluye el Concilio de Trento, y sobre todo San Pío V, los que van a publicar el catecismo que recoge todas esas enseñanzas del Concilio de Trento para que fácilmente los sacerdotes las aprendan y las enseñen al pueblo sencillo. Un nuevo misal para evitar que cada uno haga la misa como más o menos le parezca, y el breviario que exige a los sacerdotes y a los religiosos a orar en los principales momentos del día. Las laudes en la mañana, la hora intermedia a lo largo del día, las vísperas en la tarde y las completas en la noche. Aquí tenemos un misal, un breviario, perdón, de los reyes católicos. En la fiesta, ahí está en latín, claro, Infesto Santissime Trinitatis, en la fiesta de la Santísima Trinidad. Hay otros caminos de renovación que ya había incluso antes del Concilio de Trento. Había muchos grupos de sacerdotes y personas antes. Aquí está, por ejemplo, el cardenal Cisneros en España, el fundador de la Universidad Complutense, en aquel momento en Alcalá, ahora bueno, la sede está en Madrid, y junto con los reyes católicos, Fernando el Católico y Isabel la Católica, y después los monarcas españoles, que van a tener una importancia también en la reforma católica, van a impulsar, van a buscar buenos obispos para las diócesis, porque de la cabeza es donde va a venir todo, luchando con las clases nobles que quieren imponer a sus hijos, a sus hijas, en esos cargos importantes de obispos, de abades, de abadesas. Si buscamos buenas cabezas, las cabezas formarán buenos seminarios, buenos sacerdotes, habrá una buena formación del clero, se busca la reforma de la Iglesia desde arriba. Los papas también se van a elegir papas dignos, que se van a preocupar no tanto de construir grandes edificios o de componer grandes obras musicales, que lo seguirán haciendo. Uno de los grandes mecenas, promotores del arte van a ser los papas y los obispos, pero ahora se van a preocupar de la reforma de la Iglesia. Pío IV, que hemos visto, es el que concluyó el Concilio de Trento. San Pío V es el que empuja el misal, el breviario y el catecismo, y su sucesor, Gregorio XIII. Aparecerán nuevas congregaciones, los jesuitas, los que funda San Camilo de Lelis, y otras congregaciones reformadas, como vemos aquí, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que reforma una gran orden, la gran orden carmelita, los carmelitas descalzos. Y aparecen nuevos santos también que van a fortalecer la iglesia. San Camilo de Lelis, que fundará los Camilos. Ahora se llama San Francisco de Borja, no es el fundador de los jesuitas, será el tercer general de los jesuitas. San Felipe Neri, que funda el oratorio, se preocupa de los niños y de la gente del pueblo llano. San Camilo de Lelis y San Reinaldo. Grandes santos de toda esa época, hay más todavía, que van a ser los grandes reformadores de la iglesia, siempre han sido los santos, son los que han vivido la vida cristiana con mayor intensidad. Las misiones también, el descubrimiento de América, las rutas hacia América y hacia Asia, van a ser motivos también de renovación. Precisamente una iglesia dividida, una iglesia relajada no puede evangelizar. La que evangeliza es una iglesia misionera, que empuje, que vive el cristianismo con intensidad. Y otra cosa que va a ayudar a evangelizar a los pobres va a ser el arte barroco.
ese arte que está lleno de imágenes, esos retablos que están llenos de imágenes, que no tienen absolutamente nada que ver con la idolatría, sino que es lo que se llama la Biblia de los pobres. A través de esas imágenes se da acceso de la gente sencilla a la Biblia, porque nadie tenía libros, el libro era muy caro, prácticamente hasta 50, 60, 70 años, casi nadie del pueblo sencillo tiene una Biblia. Tenemos aquí, por ejemplo, la resurrección de Cristo, aquí está la ballena y el profeta Jonás, aquí tenemos otro profeta, no sé si será Jeremías. Por medio de estos dibujos, estos textos que nosotros no entendemos porque están escritos en latín o en lenguas vernaculares antiguas, los grandes retablos, los grandes cuadros, las grandes obras de arte, como eran los autos sacramentales, por ejemplo, en España, todo eso se utiliza, la música, para evangelizar a los pobres. De esta manera se producen las grandes procesiones del Santísimo Sacramento, las grandes custodias, todo ese arte, bien sea iconográfico, pintura, retablos, las catedrales, las iglesias, la música, el teatro, todo eso se va a utilizar para que la gente, el pueblo sencillo, sea evangelizado. Este es un poquito esta historia dramática de ruptura en la iglesia, de purificación de la iglesia, en la que una vez más se prueba que la iglesia la sigue guiando la iglesia, y a pesar de todas estas divisiones y problemas, la iglesia de Cristo sigue adelante. Bueno, ahí tienen el texto, las preguntas. Ya he ido también revisando algunas cuantas preguntas de autoevaluación. Por lo general están bastante bien. Algunos siempre se me despista y busca las respuestas por ahí en Google, que no tienen nada que ver. En el texto están las respuestas. Normalmente son respuestas muy sencillitas, de una o dos líneas, que lo que buscan simplemente es obligarles a que lean el texto, que lo repasen un poco y vaya quedando un poquito en nuestra cabecita las ideas principales que van guiando la historia de la iglesia. De acuerdo. Pronto coordinaré con el padre Raúl, una sesión por Zoom para los que quieran conectarse, poder hacer algunas preguntitas. El trabajito también, les animo a que no lo abandonen a última hora y que lo vayan avanzando antes de la última semana, que se nos amontone. De acuerdo, muy bien. Saludos para todos y seguimos en contacto.